la pantalla. Muy bien, bueno, pues entonces, ¿qué vamos a empezar de la introducción? Bueno, pues solamente pues vamos a enfocarnos al uso de la guía. Hablábamos, les había comentado de la guía JNS8. No sé si alguien la habrá revisado después de que la comentamos en clase. Bueno, no la comentamos tal cual, solamente la mencionamos que había que revisarla. ¿Alguien la habrá revisado? Sin miedo, ¿eh? Nada más quiero saber si hubo alguien que la haya revisado. Nadie. Bueno, entonces, pues esta guía nos acerca un poco más, nos facilita un tanto más el abordaje de la hipertensión, del paciente con hipertensión. Antes de comenzar a revisar la guía, pues vamos a ver aquí en este pequeño diagrama sobre la regulación, o sea, una condición fisiológica en el manejo, en la hipertensión, en la presión, quiero decir, no de la hipertensión. Claro, fisiológicamente hablando, a todo lo que debería de suceder en condiciones normales, tenemos algún estímulo que genere, bueno, la estimulación tal cual de alguno de estos sistemas. Por ejemplo, aquí hablando de un volumen circulante efectivamente bajo, por ejemplo, bueno, hay un caso de deshidratación quizá, ya sea por alguna diarrea, alguna infección, alguna, pues hasta en verano, ¿verdad? Un golpe de calor o hasta sangrados quizá también podría ser. Incluso la baja ingesta de agua también podría ser esto de manera un poco no tan aguda, bueno, también ocasionar esta disminución del volumen circulante. Cualquiera de estas situaciones, de manera fisiológica, pues bueno, estimulará alguna de estas vías, principalmente la del aparato yuxtaglomerular. Está en segundo lugar la de los varoreceptores, ¿sí? En cuanto a la presión alta y baja. Entonces, estos varoreceptores ya sabemos que pues, eh, estos se encuentran a nivel de las arterias grandes, como por ejemplo a nivel de las carótidas. Ahí tenemos unos varoreceptores muy importantes. Y bueno, pues el principal, ya dijimos, el aparato yuxtaglomerular. No solamente, se nos menciona un estímulo, ¿verdad? Como el volumen circulante bajo, pero hay otros estímulos, por ejemplo, una vasoconstricción del flujo renal, por ejemplo, llámese por alguna obstrucción, por alguna tumoración, por alguna arteriopatía hacia las arterias renales, o algún otro efecto, ¿verdad? Que ocasione esa vasoconstricción hacia las arterias renales. Bueno, pues esa disminución del flujo por cualquiera de estas situaciones que comentábamos, ya sea mecánica directa o incluso por disminución del volumen, pues bueno, va a provocar la estimulación y liberación de renina. Y entonces el riñón pues va a aventar ahí su renina, va a aumentar la liberación de esta y bueno, se va a poner en marcha todo este eje que pues ya lo hemos revisado tanto al principio de la materia como ustedes ya lo han visto desde histo quizás, desde histo, fisio y un montón de materias, ¿no? Pues ya están hasta la coronilla de este eje, ya se lo saben tal cual de memoria, pues cómo esta renina interactúa con el angiotensinógeno producido a nivel del hígado y se convierte a angiotensina tipo 1 y en el pulmón por acción de la enzima convertidora de angiotensina, esta angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 y de vuelta vuelve esta angiotensina 2, bueno, pues a la glándula suprarrenal para estimular la liberación, la secreción de hormona antidiurética y bueno, pues esto generar ahí un efecto en el mismo riñón de vuelta, ¿verdad?
pero ya no de la glándula suprarrenal, sino al mero riñón. Y bueno, pues con esto estimular la retención de sodio y agua por el riñón. Bueno, cuando no vamos a entrar aquí en detalles con este eje, ¿verdad? Ya ustedes lo dominan. Entonces, bueno, pues en condiciones fisiológicas, claro, una vez que se logra las retenciones adecuadas, necesarias para el cuerpo de esta agua y sal, bueno, pues por un mecanismo de retroalimentación negativa, pues se inhibe este estímulo y bueno, pues ya no se sigue consecuentemente estimulando el riñón para la liberación y producción de renina. Entonces ya no se continúa esto. Pero bueno, hay situaciones en donde esto ya no se da por condiciones fisiológicas, sino por condiciones patológicas, ¿sí? Por ejemplo, un aumento de la resistencia vascular periférica, ya sea por alguna aterosclerosis, arteriosclerosis principalmente, por algunas otras enfermedades, incluyendo propiamente el sobrepeso, muy importante esto, o un aumento también en la ingesta de sal, también puede hacer esto otro factor. Y bueno, pues esta situación eh, se va generando ahí mecanismos de retroalimentación positiva. ¿Sí? Recordemos que esa retroalimentación positiva pues es prácticamente un círculo vicioso, se vuelve a repetir toda esta situación y tiende a ir en aumento. ¿Sí? Entonces, bueno, pues esto va a generar a final de cuentas diferentes situaciones como una vasoconstricción periférica total aumentada, que de por sí alguna situación como la arteriosclerosis o aterosclerosis también, bueno, pues nos van a provocar ya de base esto, bueno, se va a seguir perpetuando esa vasoconstricción, ¿sí? También la misma ganancia de sodio y agua, pues bueno, va aumentando los volúmenes, ¿sí? Y bueno, también de algún modo, bueno, el corazón, bueno, se va esforzando también un tanto más, ¿sí? Entonces va aumentando diferentes constantes como el gasto cardíaco, abona todavía aún más a ese aumento de la resistencia vascular periférica, etcétera. Entonces, como definición, bueno, tenemos la hipertensión, un estado de aumento, un aumento de la resistencia vascular periférica total. Eh, y bueno, pues, a final de cuentas, múltiples factores fisiológicos, claro, no estamos hablando de los otros factores desencadenantes, que mencionamos aquí algunos, pero la lista es grandísima, ¿verdad? Como los factores de riesgo, hablamos que la hipertensión es una entidad de origen multifactorial, ¿sí? Pero bueno, en cuanto a los fisiológicos principales, pues bueno, generan a final de cuentas este aumento de la presión arterial media, bueno, ya no sería media, aumenta, ¿verdad? Va aumentando por la activación de todos estos mecanismos de retroalimentación positiva. Muy bien. Entonces esto nada más como repaso. Tenemos aquí de golpe, ¿verdad? Esta estandarización de los grados de hipertensión y comparados, no solamente la guía JNC8, sino también el consenso europeo. Otra que se toma muy en cuenta, tenemos diferentes mm, guías y podríamos decirle escuelas o entidades líderes en el manejo de la hipertensión y del corazón. Está la AHA, que es la Asociación Americana del Corazón, está la Asociación Canadiense también en el estudio del corazón y no solamente las cardiopatías, sino de la hipertensión y la europea. Pero lo principal, bueno, el consenso del JNC, a final de cuentas, es un consenso. ¿Sí? Pues bueno,
nos basamos en esta, ¿verdad? En el consenso. Y se compara, bueno, con su contraparte europea, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos prácticamente la estandarización en cuanto a los grados de hipertensión, depresión. Normal, pues la clásica, ¿no? El promedio de 120-80, hasta antes de los 140 sistólica y antes de, de las 90 milímetros de mercurio diastólica, como un grado de prehipertensión, ¿sí? Entonces, en este margen, pues el paciente tiene todavía la oportunidad de modificar todo su estilo de vida y bueno, pues con esto evitar que esto siga evolucionando, ¿sí? Que siga avanzando, progresando hasta establecerse ya un grado de hipertensión. Entonces, bueno, es un periodo muy importante. Ya una vez que tenemos esta detección, pues bueno, lo clasificamos como hipertensión grado 1 a partir de los 140 hasta los 149 milímetros de mercurio sistólica y 90 a 99 diastólica. Superior a esto, bueno, ya se queda como un grado 2, ¿sí? Y esto, incluso, ¿verdad? Aquí vemos que hasta más de 180 sistólica y más de 110 diastólica. Que la europea, bueno, esto ya lo divide y lo marca como grado 3, pero no nos metamos en camisas de 11 varas, a final de cuentas, arriba de esto, bueno, es grado 2, hasta donde llegue prácticamente el paciente. No va a ser mucha diferencia, el manejo va a ir en base a la respuesta que vaya teniendo con la medicación y con las medidas que se van a implementar. Claro que esto no involucra o no lo confundamos, mejor dicho, con estados de urgencias, ¿verdad? Ya hablábamos también en clase acerca de la urgencia y la emergencia hipertensiva, que también, bueno, ahí podemos agregarle la crisis hipertensiva. Son entidades un poco diferentes y la crisis hipertensiva, bueno, va más en relación a picos hipertensivos que se puedan presentar, especialmente secundarios a una estimulación, este, usualmente va adrenérgica, ¿verdad? Mediada por, por diversos factores desencadenantes. Y ya la urgencia y emergencia, bueno, por grados súbitos de elevación, ¿verdad? Pero la diferencia más que en el valor es decir, en los milímetros de mercurio aumentados, está más en la afección o no a órganos diana. Cuando hay afección a órgano diana, ya estamos hablando de una emergencia hipertensiva. No había afección a órganos diana y quizá la persona el paciente anda en unos 200 milímetros de mercurio sistólica y si quieren, 120 diastólica, pues sigue siendo urgencia siempre y cuando no haya afección a órganos diana. Y afección a órganos diana va desde cualquier órgano, problema propiamente en la vista, algún ictus o accidente cerebrovascular, algún infarto, claro, asociado, eh, alguna parálisis, disfunción renal aguda, etcétera, ¿no? El abanico pues es un poco amplio. Entonces es importante revisar muy bien estas cifras, ya que bueno, pues con estas cifras pues vamos a nosotros determinar el manejo. Y claro, además que recuerde que para cuestiones del examen, bueno, pues debemos de saber en qué cifras está, conocer las cifras del paciente para saber en qué grado se encuentra, ¿verdad? Y asociarlo a otros factores para tomar una decisión. Muy bien, hasta aquí todo bien. ¿Alguna duda, inquietud? No, doctor, todo bien. Ah, muy bien. Una pregunta, ahí en el chat, no en el chat, es decir, en la lista que viene ahí de los participantes, Carla, ¿me podrías decir quién está al principio?
Ah, bueno, pues así como van Carla, Alan y los que le sigan, ahorita me van a ayudar con una diapositiva cada quien para no los aburra mi voz en cuanto a lo que viene. Ahorita yo les voy a señalar. Bueno, pues estas son también ya se haya visto, ¿verdad? De las diferencias de una urgencia a una emergencia. Esto no es parte de la guía del JNS8, pero lo mencionábamos hace ratito en la diapositiva pasada, ¿no? Entonces, aquí lo principal es la afección al órgano diana, ¿sí? Es lo principal. Y claro, el establecimiento de cada una de esas, bueno, la urgencia, pues pueda ser de evolución desde algunos días, ¿verdad? Esa hipertensión que no se ha controlado en la paciente, en el paciente, y que tal vez se le asocia a una crisis hipertensiva y genera ya una urgencia. O a lo mejor no hay asociación a una crisis hipertensiva y propiamente pues la evolución se va dando un poco de manera gradual, ¿sí? Y la intervención también pues va a ser, pueda ser el control pues de vuelta, gradual y pueda tardar algunos días en ir, en retornar a unas cifras que lo alejen al paciente de peligro. Y en una emergencia, como ya hay una afección a un órgano, entonces se requiere eh, controlar, disminuir esa hipertensión lo más pronto posible. ¿Sí? Que claro, no se busca provocar ahí un descenso así tal cual, súper súbito, no quieran que el paciente estando en sus 220 sistólica, devolverlo en menos de 10 minutos a 140, pues esto no va a ser así, pero claro, el momento de la intervención en las salas de urgencia, bueno, pues que empieza a tener una respuesta lo más inmediata posible con esa disminución gradual, ¿verdad? Y el monitoreo de sus constantes y revisar que no haya más afecciones a órganos. Bueno, tenemos aquí una comparativa del JNC, ha ido evolucionando y ha ido evolucionando en cuanto a las recomendaciones que se hacen para el manejo y claro, también en cuanto a las cifras, ¿verdad? Entonces, esto yo se los pongo aquí no para que se lo aprendan porque no tiene sentido, nos vamos a quedar con con la, con la imagen que mencionábamos anteriormente, pero bueno, yo les comento esto porque estamos hablando de cifras que se manejaban anteriormente, ¿sí? Incluso pues hasta grados, pues bueno, iban eh, estadios 4, no sé, o superiores, ¿no? Que actualmente, bueno, ya no se, ya no se utilizan, ya no se toman tanto en cuenta porque pues el manejo va a depender de otras cuestiones y no de propiamente de las cifras. Las cifras obviamente nos van a orientar, pero no nos van a determinar tal cual el manejo como otras situaciones en cuanto al paciente. Entonces, por eso les comparto estas imágenes, ¿sí? Entonces, algunos incluso en la presentación, cuando presentaban hipertensión, pues mencionaban otra estadificación, ¿sí? Y ustedes si ponen en internet la estadificación de la presión, de la hipertensión, pues les puedan salir algunas de estos cuadros o tablas donde vienen cifras que ahorita ya no se toman tal cual en cuenta, ¿sí? Entonces volvemos otra vez a ver esta, eh, ya sin la comparativa con con la europea, pero bueno, pues vemos aquí de vuelta lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Hay un estado de prehipertensión, periodo que va a ser muy determinante para que el paciente, pues, ya sea que prolongue o que evite esa evolución. Este, y claro, en este estado de prehipertensión, el paciente no va a requerir tratamiento farmacológico. Es algo muy importante también. ¿Sí? Luego pueden estar viendo esta cifra 139 que se confunde a veces, ¿verdad? Con el clásico 140, especialmente si no tenemos
esa pericia al momento de tomar la TEA, como veíamos ayer en el video, y con una diastólica también de 89, que esté ahí en ese margen, ¿no? Porque incluso el paciente, pues pueden ustedes estar viendo 140, 90 a lo mejor, y unos días a lo mejor un poquito menos y otros días en esta raya, en este limbo. Bueno, está en un estado claramente de prehipertensión, ¿sí? Y en esa situación, pues el paciente no va a requerir, no se le va a iniciar tratamiento farmacológico. ¿Qué se va a hacer entonces? Pues se le van a modificar todas sus factores de riesgo y su estilo de vida. Importantísimo esto, ¿verdad? Y de esto ya lo habíamos comentado en clase en cuanto a las modificaciones del estilo de vida, disminuir la ingesta de sal, claro que también puede ser la de agua, especialmente si esto, la de agua, pues va a ser más en relación a grados de hipertensión un poco más avanzados y de difícil control, pero de principio sí esta ingesta de sal, corrección o control de alguna otra cuestión asociada, sobrepeso, obesidad, diabetes o resistencia a la insulina, dislipidemia quizá, fomentar la buena alimentación y la actividad física, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, ya aquí con un estadio 1 y 2, obviamente el 2 pues es muy notorio que ya desde el estadio 1, pues vamos a empezar, podemos elegir un plan, ¿sí? Un plan farmacológico, independientemente de las modificaciones del estilo de vida. Pero claro, las modificaciones de este estilo de vida siempre van a ser la primera medida, ¿sí? El primer paso. No podemos empezar a pensar en un fármaco si no hemos abordado las modificaciones del estilo de vida. Esto aclárenselo mucho al paciente, para nada le va a funcionar un medicamento, ¿sí? O no va a obtener la respuesta esperada del medicamento si no modifica su estilo de vida. Haciendo énfasis en la ingesta de sal, que esta abarca no solamente la sal de mesa, ya lo habíamos comentado en clase, hay muchos alimentos procesados, enlatados, conservados, que vienen con unas cantidades elevadas de sal, desde, por ejemplo, todos los enlatados que ustedes se imaginan, que han visto, ¿verdad? Verduras, zanahoria, elote, lo que sea que venga enlatado, viene conservado con sal. Los embutidos, jamón, chorizo, queso, salchicha, tocino, etcétera, vienen conservados con sal. Y claro, ahorita ya esta situación del nuevo etiquetado de los alimentos, pues ayuda bastante para este tipo de pacientes. Para todos nos ayuda, ¿verdad? Pero especialmente pacientes que uno les trata de educar en corregir esto. Bueno, ¿sabe qué, señor, señora? Esto que dice alto en sodio, eviten, ¿sí? Peligro. Y bueno, pues esto facilita también bastante. Entonces, si la persona fuma, pues muy importante corregir ahí el tabaquismo. Hablábamos también de promover la actividad física. Si la persona está obesa, bueno, a veces es difícil que pueda empezar una rutina de ejercicio. Quizá no los vamos a presionar tal cual, pero sí promover que pues camine, ¿verdad? Por lo menos media hora al día, empezando 20 minutos una semana y ahí le incrementa 30 minutos al día, por lo menos, ¿verdad? Y así con cada uno de las recomendaciones para las modificaciones del estilo de vida. Entonces, hacerle énfasis al paciente de esto, que esté consciente que si no modifica esto, pues bueno, no va a ser posible que se genere un adecuado control de su presión, ¿sí? Bueno, entonces, aquí abajo, bueno, se nos mencionan algunas situaciones, como por ejemplo que al momento que nosotros identificamos la presión del paciente, pues esta la vamos a confirmar
especialmente cuando está por encima de los límites, ¿sí? O quizá este límite. La vamos a confirmar en ese momento, ¿verdad? Haciendo un espacio, bueno, la guía nos marca 1 a 2 minutos de intervalo, aunque claro, sabemos que para una adecuada toma, pues hay que hacer un espacio hasta de 5 minutos para que esté mejor, más acertada esa lectura. Aunque claro, la variación en cuanto a milímetros de mercurio, pues no va a ser tanto, ¿verdad? Si el paciente ha estado en reposo al momento de esas tomas. Y bueno, para confirmar, ¿sí? El estadio 1, ¿sí? Esto, la guía nos marca que no lo vamos a confirmar pues en una sola toma. Llega el paciente, le checamos la TA, vemos que está en 146,94 quizá, o 150,94 es una cifra, es muy común. 150,94, pensamos, ya está en un estadio 1, y a ver, voy a confirmarlo otra vez porque la guía me dice que me espere unos minutos y otra vez revise esta toma. Lo confirmo. ¿Sabe qué? Aquí está su medicamento. No, eso no. Tenemos que registrar estas tomas, ¿sí? En un lapso mínimo de una semana. ¿Hasta cuánto? Puede ser hasta 4 semanas, quizá. Va a depender aquí mucho como la situación en la que se encuentra el paciente. Claro, porque en el manejo, en el estudio de la hipertensión, pues también sabemos, recordemos ahí en las clases, que bueno, vamos a pedir al paciente pues otras situaciones laboratoriales, complementarios, ¿sí? Desde lo más simple como un perfil de lípidos con su química sanguínea para ver esa glucosa en ayuno, eh, y también en la química sanguínea pues podemos valorar también el funcionamiento renal, hasta alguna otra situación como por ahí alguien comentó como una radiografía teletórax. Si alguien me lee por favor lo que comentaron. Ok, bueno, no hay problema. Si alguien tiene alguna duda, interrúmpanme, ¿sí? Con confianza, porque si no, pues sigo y se nos va. Cualquier duda, interrúmpanme. Entonces, estamos que confirmar este estadio. Si lo estamos confirmando con el estadio 1, bueno, con el estadio 2 no nos vamos a esperar las 4 semanas para iniciar un tratamiento. Claro que no. Pues es evidente que el paciente se encuentra en un estado de hipertensión y que esto ya denota que ha sido bastante el tiempo, especialmente cuando la presión diastólica pues sobrepasa esos 99 de límite, ¿verdad? Está arriba de 100. Entonces, aquí no nos vamos a esperar ni le vamos a decir, no, oiga, no le puedo empezar medicamento hasta que venga dentro de una semana con su registro de la TA. Pues no, ¿sí? Ahí vamos a iniciar la medicación de manera inmediata, ¿sí? Pero en el estadio 1, bueno, sí tenemos ese margen de tiempo para pedirle mínimo una semana, mínimo, ¿sí? Nada de que 3 tomas, 3 días y ya. Pues va a ir mucho en relación a esto. Y claro, tampoco hay que hacer el otro tipo de situaciones en donde pues quiero tomas 10 días o 15 días, pero que cada día me haga tomas de mañana, tarde y noche. Pues no, tampoco es lo adecuado. Si ustedes me preguntaran, Doc, entonces a qué hora le decimos al paciente que es mejor que se tome la TA, a cualquier hora. No hay problema con esto. Siempre y cuando se tengan estas condiciones este, de que pues esté en un adecuado reposo y que sigamos todo lo que nos marca eh, la, todo lo que es el procedimiento adecuado, ¿sí? Para la toma adecuada de la TA. Muy bien. Entonces, hasta aquí, ¿va alguna duda? ¿Alguna duda, sugerencia, queja? Nada. No, ninguna. Bueno, No, muy todo bien. bien.
Ok. Entonces, ahora sí ya pasamos en cuanto a las evidencias que nos marca el JNC para el manejo de la hipertensión. Pues aquí, por ejemplo, tenemos un caso, ¿sí? Un caso de un paciente de ascendencia afroamericana. Claro, la guía enfoca mucho en cuanto a este grupo de pacientes, de población. ¿Por qué? Pues porque hay algunas consideraciones que hay que tener en cuanto a la administración de medicamentos, especialmente los YECAS, ¿sí? Pero bueno, esto ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces, independientemente de esto, bueno, vemos aquí un caso, ¿verdad? De una paciente 58 años de edad, es diabética y también diagnosticada con dislipidemia, ¿sí? La toma de la TA que se ha realizado durante varios días, o sea, es decir, como veíamos en la diapositiva pasada, ya cumplió este lapso mínimo de una semana hasta 4 semanas. Bueno, ya con esto ya podemos hablar que su presión a esas cifras que nos reportan, 158,94 milímetros de mercurio, es confirmada, ¿sí? Entonces, bueno, pues esta paciente, vemos que todo lo demás, en cuanto a sus comorbilidades, pues está prácticamente normal, ¿sí? Entonces, pues eh, no hay algún otro dato en cuanto a su obesidad, en cuanto a la función renal, en cuanto al control de la dislipidemia, ¿verdad? Que esto lo hace con atorvastatina, ¿sí? Y su diabetes, pues la controla con metformina, ¿sí? Muy bien. Entonces, solamente pues nos marca ahí, se reporta esa microalbúmina en orina, pues discretamente elevada, ¿sí? Entonces, bueno, en cuanto a este caso, pues preguntamos en base a lo que ya vimos de las primeras diapositivas, ¿sí? ¿Cuál es la meta en cuanto al, a las cifras de presión? ¿Cuál creen ustedes que sería la meta? Todavía no vemos la guía, pero es importante que ustedes, bueno, tengan en mente, ¿verdad? Piensen en alguna meta. ¿Cuál creen que sería la meta de todas estas? La 4 o La 4 que es 140/80. Esa es la meta que comenta Carlos. ¿Alguien más? ¿Todos se van con lo que dice Carlos? También piensan que es la 4. Muy bien. ¿Alguien que opine lo contrario? Si fuera algún pariente de ustedes, Podría claro, ser la 3. podría ser la 3. Muy bien, tenemos una opinión diferente, podría ser la 3. Bueno, pues conforme veamos lo que nos marca la guía, bueno, vamos a tener un poco más de idea, pero les puedo adelantar que la meta, pues sí viene siendo la 3, 140/90, ¿sí? Esa sería la meta, pero esto va en relación, ustedes ahorita lo van a ver, va en relación a la edad del paciente, ¿sí? Y también, bueno, a cómo se encuentra el paciente en cuanto a las comorbilidades. Vemos que la paciente pues tiene obesidad, tiene dislipidemia, tiene diabetes, ¿sí? Entonces también va en relación a esto. Pero bueno, entonces para eso es esta guía. Ahora sí, bueno, empezamos con Carla, luego le sigue Alan, la recomendación 2 y así sucesivamente. ¿Qué nos dices, Carla, de la recomendación 1? Nada más de él. Digo, porque sí, sí se oye. Porque si la leo yo. Ah, ok, no te apures. Se van a aburrir de mi voz.
150, sí. Así es, el tratamiento no va a ser ajustado. Bien, aquí este grado de recomendación, en la guía ustedes van a encontrar grado A, que es un grado, el mayor grado de recomendación, de acuerdo a los estudios que ha realizado, eso, y el grado E, que es un menor grado de recomendación. Y esto no significa que porque sea un menor grado de recomendación, es decir, que no tenga una gran cantidad de sustento en estudios como en el grado A, eso no significa que va a ser menos importante, ¿no? Pero sigue siendo una recomendación un tanto fuerte. Entonces, aquí de principio ya vemos en esta recomendación 1 la población, ¿verdad? Mayor de 60 años, ¿sí? Con estas presiones arriba de 150-90, pues vamos a mantenerlas. La meta pues, es que se llegue a menos de los 150-90, mayores de 60 años. ¿Sí? Ahorita vamos a ver en cuanto a los menores de 60 años. Entonces, una presión para un adulto mayor, por así decirlo, alguien de 70 años, que ande con su TA de 170, por ahí de sobre 100 quizá, en el manejo que le estamos dando, si lo llevamos a cifras de 148 sobre 88 quizá, ¿verdad? Que está dentro de este 150-90, pues bueno, es una meta, ¿sí? Y está muy bien con esta meta. Entonces, ya cuando este paciente, en cuanto a su control de la presión, conforme pasa el tiempo, llega a los 140, ¿sí? Ahí denota que el tratamiento ha sido efectivo y no se requiere estarle insistiendo en bajar más la presión. Claro, hay que estar promoviendo la salud, hay que estar promoviendo el mantenimiento de ese nuevo estilo de vida, pero no se le van a hacer ajustes, ¿verdad? Porque conforme va pasando el tiempo, pues sola esta presión se puede ir ajustando de vuelta o puede ir disminuyendo de forma gradual. Entonces tenemos algunas situaciones en donde está el paciente, va a consulta y tiene cifras de 140-90, no 90 quizá, pero sí de 140, 80 y tantos o casi 90, y bueno, se le quiere hacer modificaciones y meterle otro medicamento o sustituirlo o aumentar la dosis. Bueno, esto no es necesario de acuerdo a lo que nos marca la guía. Llegando a los 140, mayores de 60 años, no va a ser necesario hacer más modificaciones en cuanto al tratamiento farmacológico. Y llegando a los 150-90, pues en realidad tampoco, porque quiere decir que el tratamiento está respondiendo adecuadamente. ¿Sí? Solamente hay que irlo vigilando entonces, ¿sí? Hay que irlo vigilando y hay que ir revisando que pues, las tomas sean adecuadas, que no esté omitiendo la toma de sus medicamentos, que esté cuidando, evitando los otros factores de riesgo asociados y disminuyéndolos, claro, especialmente si hay obesidad, si hay otras comorbilidades. Muy bien. Bueno, ¿alguna duda en cuanto a la recomendación 1? No, Ok. Coméntenme dudas, ¿verdad? Porque algunas cosas, bueno, nos pueden desorientar un poco o podemos asumir que
que no son del todo claras. Entonces, bueno, coméntenos. Muy bien, Alan, ¿qué sigue con la recomendación 2? No sé quién esté después de ti, pero ahí en el chat tú al final comentas quién sigue. ¿Sí? ¿Hola? ¿Ya se fue Alan? No, aquí estoy, doctor, perdón. ¿Mande? Sí. ¿Qué nos puedes decir, Alan? Voy. Eh, ¿Qué te la recomiendo? recomendación, ¿verdad? No, ¿cómo creen? La recomendación dice que en Sí. la población en general, en menos de 60 años, hay que iniciar un tratamiento farmacológico para reducir la presión arterial. En la presión arterial, diastólica más de 90 milímetros de mercurio y tratar a una meta de presión arterial diastólica a más de 90 milímetros de mercurio. Pero para niños de 30 a 50, para niños, dice. Sí. Para niños, Sí, para niños en teoría va a coma y personas de sí, 30 a y 59 años. para personas de 30 a 59 años hay una recomendación fuerte de grado A. Para edades de 18 a 29, la opinión de expertos es del grado E. Sí. Ok, bueno, entonces en cuanto a esta recomendación, pues lo único que cambia pues es la edad, ¿verdad? Bueno, se nos dice que eh, aquí ya vemos esta división en cuanto a los grupos de edad. Primero tenemos mayores de 60 años y tenemos ya el otro grupo grande que es menores de 60 años. Y en este grupo menores de 60 años van prácticamente todas las edades, van incluso jóvenes, ¿sí? De 18 a 29 años, aunque claro, sabemos que hipertensión en personas muy jóvenes, como en estos rangos de edad, no se diga niños, no debe de haber niños, pero claro, ahí puede haber cuestiones en cuanto a la traducción. Pero bueno, aquí ya sabemos que cuando hay un grado de hipertensión, como por ejemplo grado 1 o grado 2 en personas muy jóvenes, ¿sí? 18 años alrededor o menos, pues sabemos que muy probablemente es una hipertensión secundaria. Y el manejo de la guía, bueno, el uso de la guía para el manejo de la hipertensión, pues va en relación a esta hipertensión esencial, ¿sí? O la común, como le quieran llamar, pero no a la secundaria, por ejemplo, pues alguna afección renal principalmente, ¿verdad? Bueno, entonces aquí va más en cuanto a esto, ¿verdad? Entonces, se inicia el tratamiento farmacológico justamente cuando sobrepasa la diastólica arriba de los 90 milímetros de mercurio, ¿sí? Y la meta, bueno, pues es devolver a esos, por debajo de esos 90 milímetros de mercurio, en cualquier edad antes de los 60 años. Muy bien, ¿sigue de ti, Alan? ¿O alguien que haya visto que sigue de Alan, que nos ayude con la 3? Esa es Ali de Reyes. Ajá. Bueno, en la recomendación 3, en la población en general menor a 60 años, se va a iniciar un tratamiento farmacológico para reducir la presión arterial en la presión arterial sistólica menor a 140 milímetros de mercurio y tratar a una meta de presión arterial sistólica a menor a 140 milímetros de mercurio. Y según la opinión de los expertos es en grado E. Ok. Bueno, las recomendaciones vienen fraccionadas, ¿sí? Entonces, no nos confundamos. Entonces, hace ratito en la recomendación 2 hablábamos de la diastólica, ahorita hablamos de la sistólica y seguimos hablando de este gran grupo, ¿verdad? Menores de 60 años. Vamos a empezar el tratamiento farmacológico cuando la sistólica esté igual o arriba de 140 y la meta es llevarlos a los 140 o menos de los 140 milímetros de mercurio. Entonces, no requerimos, ¿se acuerdan la tablita que veíamos al principio en cuanto a los grados? Grado 1, grado 2, bueno, no se vayan a casar tal cual con la cifra. No, es que grado 1
es de 140 sistólica y 90 diastólica, ¿no? A lo mejor el paciente tiene 140 y tantos sistólica y diastólica anda en sus 80 y tantos. ¿Sí me explico? Y con esto, bueno, ustedes decir, pues no tiene hipertensión grado 1 porque la diastólica está menor a 90. Pues no, sí tiene un grado de hipertensión y estando arriba de 140, vamos a empezar tratamiento farmacológico en menores de 60 años. Claro, siempre y cuando ya hayamos estudiado bien que efectivamente está en esa presión, porque ya le hicimos este monitoreo durante mínimo una semana. Que si el paciente, no está en los 140 milímetros de mercurio y está en 138, que les gusta, ¿verdad? Y con esto no es hipertensión en la sistólica, pero su diastólica está en 94, 92, no sé, está arriba de los 90. Pues bueno, con esto ya el paciente está en un grado de hipertensión 1, ¿sí? No requiere tener las dos, ¿verdad? Aunque bueno, el paciente usualmente va a tener las dos, pero se presentan más situaciones en donde la sistólica está por arriba de los 140 y la diastólica por debajo del límite de los 90, ¿verdad? Eso a veces suele presentarse. Entonces, no porque las dos, la sistólica y la diastólica, no sobrepasen este límite de la prehipertensión, no por eso vamos a omitir el tratamiento farmacológico, no. La guía nos marca superando estos límites en cuanto de manera individual, sistólica o diastólica, vamos a iniciar el tratamiento farmacológico. ¿Sí queda claro esto? Sí. Muy bien. ¿Sigue? Sí. Yo, Andrés. Ajá. Recomendación 4. En la población de edad mayor o igual de 18 años con enfermedad renal crónica, iniciar un tratamiento farmacológico para reducir la presión arterial en cuanto a valores que presenta el paciente de presión arterial sistólica mayor o igual de 140 milímetros de mercurio, o una presión arterial diastólica mayor o igual de 90 milímetros de mercurio, y tratar de llegar a la meta de una presión arterial sistólica menor de 140 milímetros de mercurio y una meta de presión diastólica menor de 90 milímetros de mercurio. En cuanto a una opinión de expertos, grado D. Muy bien. Entonces esto nos dice lo mismo que ya nos había mencionado anteriormente, solamente que nos habla de otro grupo de pacientes, que son los renales, ¿sí? Mayores de edad. Bueno, muy bien. Recomendación 5. Yo, doctor, Anedi. Uh-huh. En la recomendación 5, en la población de edad de mayor de 18 años con diabetes, iniciar un tratamiento farmacológico para reducir la presión arterial en la presión arterial sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio o presión arterial diastólica mayor de 90 milímetros de mercurio, y tratar una meta de una presión arterial sistólica de 140 milímetros de mercurio, y la meta es una presión arterial diastólica de 90 milímetros de mercurio. Ok, muy bien. Entonces, bueno, aquí tenemos lo mismo que nos insisten en cuanto a la meta. La meta es 140-90. Claro, menores a estas cifras o el límite, ¿verdad? Menores a estas cifras, 140-90, esa es la meta. Y bueno, no vamos a dudarlo en cuanto a que el paciente mayor de edad, pues sea un paciente renal o sea un paciente con diabetes, por ejemplo. Muy bien, recomendación 6. En la población no negra en general, incluidas las personas con diabetes, el tratamiento antihipertensivo inicial debe incluir un diurético tiacídico, bloqueante de los canales de calcio, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o bloqueador del receptor de angiotensina. Ok. Bueno, entonces aquí en las primeras 5 recomendaciones va en cuanto a los límites, ¿sí? En cuanto a las metas. Ya a partir de la recomendación 6 nos habla de los medicamentos antihipertensivos. En primer lugar se nos mencionan
los diuréticos tiacídicos. Eso como primera elección podría ser, aunque no es algo definitivo, pero bueno, viene en ese orden. Viene también los beta bloqueadores, vienen los YECAs, ¿sí? Y los ARA, los ARA2. Muy bien. Recomendación 7. En la recomendación 7, la población negro en general, incluidas las personas con diabetes, el tratamiento antihipertensivo inicial debe incluir un diurético tipo tiazida o CCB. Para la población general negro moderada, recomendación grado B. Para los pacientes negros con diabetes, recomendación débil grado C. Ok. Bueno, entonces aquí para la población negra o afroamericana, ¿verdad? Vean la diferencia. La diferencia va en que no recomiendan el uso de los YECAs, pero sí de las tiacidas y de los bloqueadores de los canales de calcio, ¿sí? Muy bien. Alguien que me quiera mencionar algún ejemplo de estos medicamentos, de las tiacidas o de los bloqueadores de los canales de calcio. Ajá, ¿quién? ¿La hidroclorotiazida, doctor? Hidroclorotiazida, muy bien. Y de los bloqueadores de los canales de calcio. ¿Alguien? La carbamazepina. No. Benacepril. ¿Quién? ¿Cuál? ¿El Linosopril me dijiste? Está el Benacepril. No, ese es YECA. ¿Sí, no de eso preguntó? ¿O cuál? No, ¿De cuál quería? de los bloqueadores de los canales de calcio. Acuérdense, por ejemplo, el El de nifedipino. nifedipino y el amlodipino. ¿Y eso? Nifedipino, sí, principalmente, así es. Muy bien. Bueno, entonces seguimos. Recomendación 8. En la población de edad mayores a 18 con enfermedad renal crónica, inicial o complemento, el tratamiento antihipertensivo debe incluir un YECA, un ARB para mejorar los resultados en los riñones. Esto se aplica a todos los pacientes con RC con hipertensión, independientemente la raza o el estado de diabetes, del estado de la diabetes, la recomendación moderada de grado B. Ok. Muy bien. Entonces, pues bueno, prácticamente aquí, en cuanto a esto, bueno, pues insisten, ¿verdad? En cuanto que si hay afección renal, se inicie con un YECA, ¿sí? Un YECA o un ARA2, ¿sí? Muy bien. La recomendación 9. Hola. Memo, ¿estás con nosotros? Aquí estoy. Recomendación 9. El objetivo principal del tratamiento de la hipertensión es alcanzar y mantener el objetivo de presión arterial. Si la meta de la presión arterial no se alcanza dentro de un mes de tratamiento, Ok. Continúa. lo cual es más largo. Sí. Bueno, el tratamiento aumentar la dosis del fármaco inicial o añadir un segundo fármaco de una de las clases C en la recomendación 6. Diurético tipo tiazida. Y pues están esos fármacos. Bloqueador de los canales de calcio, inhibidor de la enzima Ahí convertidora acá. de angiotensina o ARA2, sí. Ajá. Ok. El clínico debe continuar evaluando la presión arterial y ajustar el régimen de tratamiento hasta que se alcance el objetivo de la presión arterial. Si la presión arterial objetivo no se puede alcanzar con 2 fármacos, añadir y se valora el tercer fármaco de la lista proporcionada. No utilice un YECA y un ARA
segundo, Dos. ¿qué? Ajá, Bueno, ahora 2, dos. en el mismo paciente. Si la meta de la presión arterial no se puede llegar utilizando solo las drogas, en la recomendación 6, a causa de una contraindicación o la necesidad de usar en más de 3 medicamentos para alcanzar meta de la presión arterial, los antihipertensivos de otras clases pueden ser utilizados. La remisión a un especialista de hipertensión puede estar indicada para pacientes en los que la presión arterial objetivo no puede alcanzarse mediante la estrategia de arriba o para el manejo de los pacientes complicados que requieren su consulta clínica adicional. Grado E. Experto opinión grado E. Muy bien. Ok. Entonces, ¿a qué nos estamos, a qué se refiere este grado entonces? Digo, esta recomendación final, ¿verdad? Porque con esto acaba la guía prácticamente. Esta recomendación nos dice que, bueno, en primer lugar busquemos esa meta que nos estuvieron diciendo al principio de las recomendaciones en base a los grupos de edad o a los grupos de pacientes, especialmente con estas comorbilidades, enfermedad renal o diabetes, ¿sí? Y nos hablaban de estas metas. Bueno, el chiste es llevarlo a esa meta. Si al cabo de un mes, no de unos días, no de una semana, no de 2 semanas, sino al cabo de un mes de tratamiento farmacológico con el que hayamos decidido iniciar, dependiendo de las características que nos mencionaban las otras recomendaciones, si al cabo de un mes no se logra un control adecuado y una disminución gradual de la presión, entonces, bueno, podemos entonces agregar un segundo medicamento, pero muy importante aclarar lo siguiente: no vamos a agregar un segundo medicamento si no hemos llevado ese primer medicamento a una cifra tope, ¿sí? Entonces, bueno, para esto nosotros, pues desde Pharma nos enseñaron la interacción, disposición del medicamento, ¿verdad? Hasta su excreción, metabolismo y excreción. Bueno, entonces, desde Pharma, pues también vimos que hay cifras terapéuticas del medicamento y hay cifras tope máximas, ¿sí? Entonces, y que aún así, bueno, hay un margen de seguridad después de esas cifras máximas, pero no lo vamos a explicar, claro. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy clásico. ¿Alguien me iba a comentar algo? Por ahí escuché el micrófono. Ah, ok. Bueno, les comentaba, ¿verdad? Por ejemplo, el captopril. Bueno, no nada más el captopril, pero menciono el captopril porque es uno de los principales YECAs utilizados aquí en México. Pero bueno, ¿quién me puede comentar del captopril? Como por ejemplo, ¿verdad? Que es uno de los más comunes, pues cuál es su cifra tope o cuáles son sus cifras terapéuticas. El antihipertensivo más común. 150 miligramos diario. 150 miligramos del captopril por día, claro. Entonces estos 150 es la dosis tope, ¿verdad? La máxima, ¿sí? Entonces, alguien que me comente, el captopril usualmente, ¿de cuántos miligramos suele venir? La pastilla, la dosis. Hay de 25 miligramos, que es la que más se utiliza en... Así es, en las instituciones. Muy Sí. bien, viene de 25 miligramos el captopril. La dosis inicial, que podemos empezar con el paciente, bien pueden ser esos 25 miligramos o pueden ser los 50 miligramos, claro. Entonces, habitualmente, en la práctica clínica, ustedes se han dado cuenta, al paciente pues se le inicia una dosis, ¿verdad? Dependiendo, bueno, cómo esté sus cifras de TEA y cómo se vayan monitoreando al cabo del tiempo, pues pueda dejarse, iniciarse
una dosis al día o 2 dosis al día o hasta 3, que es la clásica cada 8 horas, ¿no? Las 3 dosis al día. Entonces, hipotéticamente hablando, que se inicie la dosis más baja, que son 25 miligramos, no al día, sino por dosis, y que ahí se le aumenta al paciente hasta los 3 dosis al día. ¿Cuánto sería de toma del paciente? Si el paciente está tomando su captopril de 25 miligramos al día, 3 veces al día, es decir, cada 8 horas. En un día está tomando 75 miligramos. ¿Y de cuánto dijo su compañero que es la dosis tope? Hasta 150. Entonces, se dan cuenta, no se ha llegado a la dosis tope al paciente, ¿sí? Y muchas ocasiones, pues, no encuentran, no ven una respuesta, no llegan a la meta, ¿verdad? Pero todavía no se llega a la dosis tope. Es más, hay veces que solamente al paciente lleva 1 o 2 semanas con captopril cada 12 horas, 25 miligramos cada 12 horas, y ya para la tercera semana que no llegó que no ha visto una disminución de su TA, no ha llegado a su meta, inmediatamente le cambian el medicamento o le agregan un segundo medicamento. Entonces, estas cuestiones deben de evitarse, ¿sí? Claro, especialmente si al paciente no se le ha insistido, ya dijimos desde un principio, el primer paso en el tratamiento es modificación del estilo de vida, ¿sí? Me avisan si es que nos acercamos a las 8, porque se me puede ir el avión y aquí nos quedamos hasta las 10. Entonces, no creo que nos quedemos hasta las 10, pero no va a ser. Entonces, la guía nos marca esta situación, ¿sí? Nos dice que si al cabo de un mes, ¿sí? No con un medicamento, al cabo de un mes, con una terapéutica iniciada, no conseguimos esa disminución, esa meta, bueno, vamos a agregar un segundo medicamento, ¿sí? Bueno, en principio dice aumentar la dosis, ¿sí? Aumentamos la dosis, ¿sí? Y ya dijimos que no vamos a agregar un segundo medicamento si es que no hemos aumentado la dosis. Claro, no les voy a insistir entonces que a fuerza se lleguen a los 150 miligramos de captopril al día y que si no le cambien, no le agreguen un segundo medicamento. Ok, no vamos a llegar a eso, ¿verdad? Pero lo que les quiero demostrar con esto es de que hay un margen amplio en cuanto a la administración del medicamento y que tanto ustedes como clínicos tengan la paciencia y la pericia, ¿verdad? Y la precaución de no estar cambiando medicamentos a diestra y siniestra, ¿verdad? En mi experiencia personal, pues a veces llega el paciente, ¿sabe qué, doc? Pues no me han controlado la presión, me tomo ya me lo cambiaron 3 veces, y ya llevo y este otro medicamento. Y cuando reviso esta situación, resulta que todos los medicamentos que le han cambiado al paciente, todas las veces que le han cambiado al paciente medicamento en diferentes situaciones, diferentes médicos, pues resulta que se lo han cambiado, claro, el paciente después de 2 o 3 meses de toma del medicamento, pero con unas dosis bajas, ¿sí? A lo mejor captopril, ahí recuerdo de 2 tomas al día, ahí la nifedipino de 10 miligramos cada 8 horas, que se le hacía mucho al paciente, y otro medicamento. Entonces, pues prácticamente ahí uno se queda, ¿qué está pasando, verdad? O sea, ¿cómo es posible esto que tantas modificaciones en medicamentos diferentes y no le han subido la dosis, verdad? Bueno, pues a replantear esta situación, estudiar la presión del paciente, monitorearla. Claro, si no está en estas cifras altísimas, ¿verdad? Que hablábamos de un grado 2, pero bueno, si está en ese grado 2, inmediatamente empezar con dosis un poco más altas, ¿verdad? Y citarlo, encargarle su monitoreo también de tarea, que él en la segunda consulta puede quizá no esperarse a que pase un mes, claro, citarlo a los 15 días solamente para revisar ese monitoreo cómo va, y claro, ya al cabo del mes o quizá poquito antes, bueno, poder aumentar una
la dosis, ¿verdad? De ese medicamento. Entonces, como el captopril, que dijimos es lo más básico, lo más, no básico, sino es el más utilizado aquí en México, tenemos muchos otros medicamentos. Por ejemplo, ahorita que nos mencionaba algún ejemplo de otros, ¿verdad? Por ejemplo, el nifedipino, bueno, pues incluso se puede tomar hasta un poco más allá de los 30 miligramos por dosis, ¿sí? Es decir, arriba de los 90 miligramos por día. Y hay presentaciones de 10, de 20 o de 30. Los más comerciales son de 10 y de 30. Pero incluso, bueno, a veces se les hace mucho al paciente, y no nada más al paciente, siempre se le va a hacer mucho, especialmente porque desconoce todo esto, ¿verdad? No estudió medicina, pero incluso al médico, bueno, a veces no se atreve a llevarlo a dosis más altas, ¿sí? E inmediatamente quieren cambiar de medicamento o hacer unas combinaciones con fórmulas un tanto más, llamémosle agresivas, si es que no sea iniciado esto, llevado como debe de ser, que son siempre por pasos, por escalas, por eslabones, ¿sí? Muy bien, entonces, pues bueno, no sé si hay dudas en cuanto a esta última recomendación. Van a decir que no. 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 Bueno, Doctor, ¿qué otra? Ajá, una pregunta. Mi abuela sí. estuvo tomando el losartán, pero se lo cambiaron, pero no fue porque no le haya funcionado. Lo que pasa es que empezó a desarrollar problemas en las rodillas, dolores articulares. Ujú. Ok. ¿Y tomaba otros medicamentos aparte de eso? Y Digo, ahora le volvieron a dar ya no escuché, ¿le volvieron a dar qué? le regresaron el medicamento del captopril, pero yo tengo entendido que el límite del captopril es hasta los 60 años, ¿no? No, no hay límite en cuanto a la edad para el captopril. Sí, bueno, no hay captopril para los Bueno, yecas. Ajá. porque la habían llevado otra vez con otro doctor diferente y le dijeron que lo que afecta es no recuerdo si era el riñón o el hígado, y como mi abuela estaba batallando, le dijeron que no podía tomar el captopril. Ujú. Sí, pues bueno, tenemos ahí diferentes situaciones, ¿verdad? Hay contraindicaciones en cuanto al uso de algunos medicamentos, especialmente, por ejemplo, por pasos, ¿verdad? Me comentabas ahí de un ARA2, el losartán, creo que era el que me decías. Bueno, hay situaciones que se puedan presentar. Sí, se exacerban dolores articulares, especialmente de rodilla o de la región lumbar. Puede haber ahí cuestiones en cuanto a algunos iones como el calcio, ¿verdad? Y esto pues generará algunas otras situaciones. Igual tenemos con los yecas, ¿verdad? Una de las principales molestias o efectos secundarios que puede causar en los pacientes, pues es una tos, ¿sí? Y esta tos, bueno, pues por algunas situaciones, ¿verdad? Principalmente hay un mecanismo que afecta ahí a nivel de la faringe. Y sí, tenemos estas diferentes situaciones, pero estas cuestiones van a ser motivos suficientes para cambiar el medicamento, eso sí, aunque no sigamos esta regla del tiempo o del aumento de la dosis, cuando se presenten situaciones de efectos adversos o secundarios no deseados, ¿sí? Es cuando vamos a cambiar el medicamento tal cual. Y los yecas, pues ya dijimos, nos pueden provocar esa tos en el paciente, debe de, pues no sé, ¿verdad? De revisar si el paciente tiene alguna otra situación como en la cuestión renal, especialmente cuando hay una estenosis bilateral renal, ¿verdad? Pero en situaciones de afecciones renales, pues ahí usualmente sí se inician los yecas, sí son más de elección
tienen una ventaja sobre algunos otros, ¿sí? Cuando hay algunas situaciones, ya dijimos, afecciones renales, ese tipo de nefropatías, especialmente cuando están asociadas a diabetes, cuando hay insuficiencia cardíaca también, son de elección sobre otros antihipertensivos, en la propia diabetes, ¿sí? Entonces sí, depende de esas situaciones, ¿verdad? Pero bueno, por eso es importante que todos estos antihipertensivos conozcamos adecuadamente sus indicaciones, contraindicaciones, sus efectos principales, efectos secundarios y adversos, porque estos van a ser determinantes para suspender ese medicamento, ¿sí? Oiga, Doc, ¿Sí? ¿la tos es persistente o esporádica? No, la tos que provoca el captopril siempre se va a dar cuando se tome ese captopril, ¿sí? Al momento de suspender el captopril, esa tos va a desaparecer. Ok, tos y se elimina, o sea, se cambia por otro. Sí. El paciente teniendo tos que se encuentre que está asociada al captopril, porque claro, es una tos no aguda y no secundaria o asociada a cuestión respiratoria, pues bueno, la asociamos a que sea por el fármaco, por el captopril, y esa tos no va a desaparecer si el paciente sigue tomando el medicamento, el YECA. Entonces se suspende el YECA y se cambia por otro. No es nada más con el captopril, es con cualquier YECA, lisinopril, enalapril, el que ustedes gusten, ¿sí? Cualquier YECA le va a estar provocando esa tos. Entonces está contraindicado ahí en ese paciente. Y por ejemplo, el que comentaba su compañero, el losartán, pues puede exacerbar dolores de rodilla, dolores de espalda, y bueno, pues habiendo esta situación, de igual manera, se suspende el medicamento, se cambia por otro, porque no otro de esa misma familia, no otro ARA2, porque le va a volver a causar esas molestias. Le quitamos el losartán y le ponemos telmisartán. Pues no, obviamente no. Ya no se utilizan esa familia de fármacos. Entonces sí, por eso es importante, bueno, en cuanto a la farmacología, pues conocer esto en cuanto a los medicamentos. Mi sugerencia siempre es, ¿verdad? Que de principio, básicamente, ustedes conozcan, claro, el objetivo del médico y la obligación del médico es conocer pues, todos los fármacos, pero sinceramente, pues a veces esto no sucede, ¿sí? Por la gran cantidad de variedades que hay de fármacos. Pero lo que sí entonces es una obligación es que conozcamos las familias de los fármacos, por eso esto lo aprendemos en Pharma, conozcamos el manejo, ¿verdad? En cuanto tanto a la indicación, contraindicación de los grupos, ¿sí? De los grupos de las familias de los fármacos, propiamente la familia, la disposición del medicamento, ¿sí? La eliminación de excreción, indicaciones y contraindicaciones, ¿sí? Bueno, el mecanismo de acción, obviamente, va de cajón al principio. Y claro, de cada medicamento, ¿sí? de todo ese grupo, toda esa familia, mínimo que ustedes se aprendan de 3 a 5 medicamentos mínimo. Para salir de la carrera, mínimo deben de aprenderse de 3 a 5 medicamentos de cualquier grupo familiar de fármacos. Llámese antibióticos claro, de cada grupo, no 5 antibióticos, pues no, saliéndonos un poquito del tema, 3 a 5 antibióticos de, por ejemplo, cefalosporinas, de, por ejemplo, penicilinas, de, por ejemplo, aminoglucósidos, etcétera, ¿no? Y así con todos los métodos. En el caso de los antihipertensivos, pues también, mínimo 3 a 5, bueno, 3 de perdido, 3 antihipertensivos de una familia, ARA2, betabloqueadores, catetragonistas, IECAS, etc. ¿Sí? Bueno, entonces, claro, esto igual ya nos salimos ahorita un poquito, porque son cuestiones un poco más relacionadas con Pharma y con terapéutica, que claro, es muy importante siempre aclarar estas situaciones, por eso les pregunto. Bueno, les digo, sí, les pregunto si tienen alguna duda, alguna pregunta. Muy bien, entonces, ¿sí? ¿Alguien por aquí va a comentar algo más? ¿Sí? Yo, en cuanto a
cuando al paciente le causa eso, los yecas le causa tos y eso, ¿por cuál otro grupo de medicamentos se puede cambiar? Muy bien. Volviendo otra vez a la guía, ¿cuál otro medicamento es el que nos refuerza la guía que pueda ser considerado de primera elección? ¿Cuál recuerdas que decía y que nos mencionaba la guía? ¿El bloqueador de calcio? Puede ser los bloqueadores de canales de calcio, y antes de eso, pues aquí está, diurético tipo tiacídico, ¿sí? Una tiacida, por ejemplo. Entonces, viene prácticamente en este orden: tiacida, betabloqueador, yeca y ARA2. Aunque, muy importante este dato, diversos estudios, incluso, bueno, la guía lo marca así de manera general, pero los bloqueadores, los canales de calcio, prácticamente lo vamos a correr hasta el final. ¿Por qué? De preferencia esto lo vamos a utilizar en pacientes que tengan alguna situación especial, alguna comorbilidad asociada. Por ejemplo, infartos previos, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, o algún otro tipo de cardiopatía o evento o antecedentes de EBC. Pero de principio, pues no lo reservamos, ¿sí? Entonces tenemos aquí que usualmente, ¿verdad? En México iniciamos con un yeca. Podemos iniciar bien con un yeca o con una tiacida, cualquiera de los dos. Que iniciamos con un yeca y el paciente tiene ese efecto secundario que es la tos, bueno, se lo cambiamos a una tiacida, ¿sí? Que empezamos con una tiacida y tuvo un efecto secundario, bueno, pues lo cambiamos al yeca, ¿verdad? O, por ejemplo, bueno, agregamos como segundo medicamento, si estamos iniciando con un yeca, el segundo medicamento en el que vamos a pensar de todos estos, pues va a ser una tiacida, ¿sí? El tercer medicamento que podríamos pensar sería un ARA, ¿sí? Un ARA2. Muy bien. Entonces, sí, espero que se haya quedado contestada tu pregunta, ¿verdad? Bueno. Sí, ya, gracias. Ok, muy bien. Entonces, claro, aquí nos marca también la guía, que, bueno, cuando nos veamos en la necesidad de utilizar 3 medicamentos, ¿sí? Pues bueno, vamos a tener un poco más de precaución o un poco más de cuidado. No quiere decir que no se lo podamos iniciar, quizás sí, pero ahí lo más conveniente, muy probablemente, en base a las condiciones que se encuentra el paciente, ¿sí? Es decir, si el paciente es diabético, tiene alguna enfermedad renal asociada, tiene una dislipidemia también de difícil control, o un síndrome cardiometabólico muy de difícil control, claro, pues entonces, ¿qué haríamos? Pues es remitirlo, enviarlo con un especialista que podría ser, dependiendo de la situación que tenga más exacerbada el paciente. Alguien con una enfermedad renal crónica, pues no lo va a seguir viendo el cardiólogo, quizá, o no lo vamos a enviar con el cardiólogo, lo vamos a enviar con el nefrólogo, ¿sí? Pues esté muy fuertemente asociado a este síndrome metabólico, especialmente la obesidad, dislipidemia y diabetes de difícil control, pues lo enviamos con el endocrinólogo, ¿sí? O propiamente que sea algo más de origen cardiovascular, o por alguna cardiopatía asociada también, bueno, pues el manejo entonces ya no será en las unidades médicas de salud, consulta general ni nada, bueno, será con el cardiólogo. Entonces, cuando ustedes también, incluso, todavía que no acaben la carrera, que vean que tengan un familiar y esté con un manejo difícil de la TEA, y ya esté usando 3 medicamentos y no vean una adecuada respuesta, pues hay que revisar si el paciente está siendo valorado por un especialista, ¿verdad? Si no es así, bueno, pues requiere esa valoración.
Entonces, esto es lo que nos marca esta recomendación en cuanto a los medicamentos. Entonces, eso les insistía desde la clase, ¿verdad? Muy importante revisar aquí esta guía. Esta guía nos viene a poner a poner un poco de orden, ¿no? Tengo un paciente con hipertensión, ¿qué hago? ¿Sí? Bueno, pues primero revisar esa TEA en cuanto está, estadificarla. Y no es con una lectura, es con varias, a menos que la TEA sobrepase valores que nos indiquen un grado 2. Si no, pues hay que monitorearla y confirmarla. Revisar comorbilidades asociadas, diabetes, hipertensión, enfermedad renal, etcétera, ¿sí? Y ya, en ese caso, ya que revisamos estos primeros pasos, bueno, pues, claro, junto con la edad y con estos grupos, ¿verdad? En cuanto a la raza, por ejemplo, que sea de descendencia afroamericana, o adultos mayores de 60 años, bueno, tenemos estos grupos de edad, ya estudiamos al paciente. Ahora sí, en base a esto, bueno, ¿qué medicamento le vamos a empezar? ¿Qué grupo, verdad? Ya dijimos, podemos empezar con una tiazida o con un YEC, ¿sí? No vamos a hacer combinaciones si no los llevamos cualquiera de estos a sus niveles altos, ¿sí? A sus dosis altas, quiero decir. Y claro, que revisemos, estemos monitoreando en el lapso de hasta un mes, ¿sí? Si pasa este mes y no hemos llegado a esta meta, pero todavía no hemos llegado, por ejemplo, a dosis un poco más altas, que ya dijimos, por ejemplo, no nos vamos a esperar hasta subir hasta los 150 miligramos. Ok, quizá no, ¿verdad? Pero por lo menos, pues sí asegúrate de estar sobrepasando esa media de los 75 miligramos, ¿verdad? Es decir, de una toma cada 8 horas. Para poder entonces agregar un segundo medicamento, como por ejemplo son las tiazidas, o al revés, ¿verdad? Que si el paciente es que ya estuvo con estos dos a dosis un poco altas, o ya los tuvo combinados, bueno, ya son consideraciones especiales, o bueno, ustedes verán también, dependiendo, no, pues tiene efectos secundarios con el YECA, y tiene una contraindicación para este tipo, ¿verdad? Tiazida, por no sé, por X causa, bueno, pues iniciamos con un ARA2, o no vamos a iniciar estos porque tiene antecedentes de infarto, de ictus, o de, bueno, pues ya empezamos con un bloqueado de los canales de calcio, por ejemplo. Bueno, pues entonces, esta guía, les digo, nos viene a poner un poco de orden en cómo abordar este paciente y cómo empezar la terapéutica, ¿sí? El tratamiento farmacológico, y en qué momento vamos a agregar un segundo medicamento o hasta un tercer medicamento, ¿verdad? Entonces esto nos deja mucho que pensar, porque a lo mejor ustedes han visto con familiares o han visto han escuchado quizá de algún caso en donde, ¿cómo se llama? Hacen combinaciones medio raras. No vamos a hacer combinaciones de IECA con ARA2, o de plano no se va a realizar. Por ejemplo, que vean un captopril con losartán, pues no, o sea, ¿qué está pasando aquí? Esto está totalmente contraindicado, y especialmente pues estando estos otros grupos incluso. O que han visto, bueno, le cambiaron a tal paciente, a mi familiar, estos medicamentos por estos otros, y resulta que pues es el mismo grupo, pero son otros medicamentos, entonces está quedando igual el paciente, ¿no? Entonces todos esos detallitos. Bueno, pues muy bien, entonces hasta aquí en cuanto a estas recomendaciones para el manejo de la hipertensión. ¿Ha quedado alguna duda? A lo mejor sí, ¿verdad? Puedan surgir unas cuantas dudas más, y a lo mejor igual sea necesario que pues ya se quedaron intrigados y vayan a buscar, a consultar la guía, ¿verdad? Quién sabe. Pero bueno, ¿alguna duda tal cual ahorita? No, Doc. Bueno, muy bien. Ok, bueno, entonces
En cuanto a esto tenemos, no sé si ya estoy en el tiempo, ahí me comentan, tenemos una síntesis, ¿verdad? En esta tablita. En cuanto al grupo de edad, ¿sí? Tenemos aquí los grupos que nos hablaba la guía: mayores de 60 años, población general menor de 60 años, ¿sí? Población con alguna enfermedad renal crónica o con diabetes, ¿sí? ¿En qué momentos vamos a iniciar la terapéutica? Con alguna de estas cifras elevadas por estos valores, ¿sí? Y cuál es la meta a la que vamos a llegar dependiendo del grupo, que es muy similar en todos los casos, pues sí, ¿verdad? Y bueno, el grado de recomendación, esto, bueno, no es que quede de lado. En cuanto a las cifras, bueno, aquí está la síntesis en cuanto a las cifras y los grupos de edad. Igual, bueno, tenemos también una síntesis en cuanto a los grupos de población, ¿sí? Población de descendencia afroamericana y no, población renal también. Bueno, pues, con qué tipo de antihipertensivo se recomienda iniciar. Y bueno, ahorita también ya lo comentamos que especialmente, bueno, por ejemplo, empezar con yeca, por ejemplo, ¿verdad? O hasta una tiacida, que bueno, aquí viene siempre en primer lugar la tiacida, en segundo lugar viene el yeca o los demás. Y bueno, recordar este detalle, ¿verdad? Población afroamericana, pues no viene el yeca, sino iniciar con un yeca. Pero sí se puede iniciar con la tiacida, con un bloqueador de los canales de calcio, ¿sí? Muy bien. Por otro lado, bueno, tenemos aquí algunas dosis, ¿verdad? Por ejemplo, del captopril, dosis inicial. Actualmente, bueno, de manera comercial, pues hay presentaciones de 25, de 50 miligramos. Y bueno, pues dosis tope, ¿verdad? Por ejemplo, 150 miligramos hablaba, ¿sí? En tomas, bueno, varía, esto no es regla. Puede ser en 2 tomas, en 3 tomas, como habitualmente se hace, ¿verdad? Tenemos aquí algunos tipos de ejemplos en cuanto a las dosis. Yo les recomiendo que ustedes todo esto lo consoliden, pues vayan a sus apuntes de farma, vayan o pónganse a investigar quizá, háganse unas listas, ¿verdad? En cuanto a los grupos de fármacos, unos de preferencia 3 principales medicamentos en cuanto a esto, sus dosis, sus presentaciones, porque a veces pues de poco sirve la dosis tal cual, ¿verdad? Si no hay de esa presentación, bueno, la dosis con la presentación, la meta o el tope, ¿verdad? De esa dosis, y si es que no dominan las otras cuestiones en cuanto a su mecanismo de acción, la biodisponibilidad, excreción, bueno, metabolismo, excreción, o demás detalles, bueno, pues ustedes lo sinteticen todo en una tabla, ¿sí? Bueno, entonces yo creo que aquí le dejamos, ya no sé qué hora es, alguien que me diga. 7:48. Bueno, 10 minutos no nos alcanzaría como quiera. Yo creo que aquí le dejamos, ya continuamos la próxima clase y ya vemos de vuelta, nos abordamos a quizá el caso que estábamos viendo ahí al principio. Entonces, en base a ese caso, pues ahí solamente preguntábamos sobre la meta, ¿verdad? Pero ustedes, ¿con cuál medicamento empezarían? Yo les pregunto a alguien que me quiera decir con qué medicamento empezar, con qué grupo, ¿verdad? ¿Con qué grupo empezarían? Quizá vemos que el paciente pues tiene ahí una afección renal, es obesa. Ajá, ¿cuál? Con tiacida, doctor. Con tiacida puede ser muy buena elección porque es de población afroamericana, ¿verdad? Así es, entonces un yeca para nada. Muy bien, bueno, pues puede ser una muy buena opción. Veíamos que la dislipidemia estaba controlada, igual la diabetes. Bueno, muy bien, entonces ya los casos que veamos la próxima clase, pues bueno, vamos a ir en torno a esto, ¿verdad? Entonces, para que pues le den otra repasada, bueno, no otra, para que agarren, busquen la guía JNC, y la repasen. Muy bien, bueno, pues entonces nos vemos, chicos.
Si tienen dudas, pues también las escriben y las abordamos la próxima clase. Hola.